Muy feliz sábado. Que Dios les bendiga. Qué hermoso es saber que veremos a Jesús, amén. Lo veremos venir en la gloria con sus ángeles. Y será un hermoso momento, el momento que tanto hemos anhelado. Si estamos aquí en esta hora, es precisamente porque anhelamos estar con Él por la eternidad. Y todo el esfuerzo, todo lo que estamos haciendo, culminará con ese grandioso momento. Recuerde, lo que usted está haciendo ahorita, el trabajo que usted le está invirtiendo para pagar su casa, su vehículo, su teléfono celular, está trabajando para darle una escolaridad a sus hijos, todo eso se va a quedar aquí. Todo eso es pasajero, decía el rey Salomón. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo eso es pasajero. Veremos venir a nuestro gran Rey, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Qué gusto es poder compartir y cerrar esta hermosa semana juvenil, pero también, todos nosotros que somos también jóvenes, ¿verdad? Que pasamos ahí los 40 también, los 30, somos jóvenes que también durante esta semana estuvimos por acá acompañando a toda la juventud de esta iglesia. Y qué hermoso es haber compartido con ustedes. Pero hoy vamos a tener un cierre especial. Veo muchos rostros que no había visto durante la semana. Déjeme presentarme. Mi nombre es Hugo Olivas. Soy de Costa Rica. Lo habíamos dicho por aquí. Me encontré por acá con un catracho, ¿verdad? Con un hondureño. He hablado también con puertorriqueños. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Representación de dónde? Dominicano, tenemos un chin de dominicanos por aquí, ¿verdad? Colombiano, Ecuador tiene una expresión que dice al tiempo, algo así, ¿verdad? Al tiempo, que no lo veo, una cosa así como una expresión. De México, la gente de México me dicen que la mayoría de las personas de acá son de México, ¿cierto? De Italia. Por cierto, no les habíamos dicho, pero vamos a estar regalando al final un viaje a Italia, patrocinado por la hermana que está aquí. Así que si usted se queda al final, vamos a entregarles, usted puede tal vez ganarse ese viaje a Italia. Les decía que la mayoría de la gente por acá me dijeron que eran mexicanos, ¿es cierto? En su mayoría. Bueno, el almuerzo hoy es patrocinado por la gente de México, ¿verdad? Bueno, vean. Por aquí tal vez no lo vean por ahí, no sé si lo podrán ver, lo podrán captar. Mi nombre es Hugo Olivas, decía anteriormente, y ayer me encontré a un amigo, ¿dónde está? Que él me decía, usted tiene un canal de YouTube, me decía. ¿Dónde está el amigo? ¿Dónde está? Para ver, allá está atrás, ¿verdad? Para que vean que no les estoy mintiendo, me decía, usted tiene un canal de YouTube, ¿verdad? Y yo le decía, sí, me dice, yo creo que ese muchacho que yo veo en ese canal, en los videos que están ahí subiendo. Y entonces le digo, bueno, este es mi canal. Vea, sí, ese es usted, me dice. Bueno, casualmente, ¿verdad? Nos encontramos por acá. Usualmente andamos por muchos lugares. Mi esposa Mabel, que está acá, mi hijo Caleb, mi otro hijo Aarón, que ustedes saben, algunos se dieron cuenta que tiene una operación, recién fue operado y entonces está recuperando, pero hemos tenido esto como un ministerio familiar y andemos en muchos lugares. Casi todos los sábados andamos en diferentes iglesias, campañas evangelísticas, semanas de salud mental, semanas de familia, y allí vamos subiendo todos esos contenidos ahí en el canal de YouTube. O sea, ahí le puede dar, si usted saca ahí su celular y apunta ahí en ese código que está allí, posiblemente le va a llevar inmediatamente al canal de YouTube para que usted pueda suscribir, también pueda compartir con nosotros en esa comunidad que le llamamos una comunidad de aprendizaje. Estamos aprendiendo constantemente. Los jueves estamos desarrollando todos los jueves un programa radial en una emisora en Costa Rica que se llama Radio Siloé, y todos los jueves a partir de las 7 de la noche, hora acá en Estados Unidos, estamos compartiendo siempre mensajes diferentes de crecimiento integral. Bien, así que bueno, esa es un poquito lo que hacemos, a eso es lo que nos mueve, nos apasiona siempre poder compartir lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Así que, bien, vamos a orar en esta hora, pero déjeme, antes de orar, compartir ese texto que leíamos en Jeremías
Jeremías el capítulo 29, dice la palabra del Señor. Jeremías el capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Versículo 12 dice, entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Lo hallaremos porque lo buscaremos de todo corazón. Cuando buscamos a Dios, a Jehová, Dios Todopoderoso, de todo corazón lo encontraremos. Él nos escuchará, es parte de esta promesa. Él escuchará nuestras peticiones. Y en esta hora, antes de compartir la palabra, vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Dios, a ese Padre Celestial, qué privilegio tenemos de un Dios creador que le podemos llamar Padre. Amén. Un Padre que no defrauda, un Padre que siempre está ahí pendiente de sus hijos. Vamos a orar. Presente en esta hora sus peticiones, sus inquietudes. Presente su corazón al Señor. Dígale, Dios, hoy quiero presentar mi corazón. Quiero presentar mi vida. Quiero presentar mi familia. Quiero presentar mis hijos. Quiero presentar esa piedra que tengo ahí en el zapato que me incomoda, ¿verdad? Que constantemente está allí. Vamos a presentar nuestras peticiones en esta hora. Vamos a orar. Eterno Padre, te queremos agradecer nuevamente por tanto amor. Gracias, Señor, porque en esta semana hemos escuchado tu voz. Nos has hablado, Señor. Has inquietado nuestros corazones. Y estamos aquí hoy presentes, Señor, para aceptar tu llamado. Te damos gracias, Señor, porque no solamente nos creaste, nos sustentas día a día, Señor, nos consuelas. Has enviado a tu Santo Espíritu para fortalecer nuestras vidas. Te agradecemos, oh Padre, porque siempre tienes un cuidado especial de tus hijos. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas. Gracias porque a pesar de que no hay nada bueno en nosotros, tu gracia y tu misericordia sobrepasa todo eso, Señor. Gracias porque tu paz, la promesa de tu paz sobrepasa todo entendimiento, Señor. Gracias porque en tu palabra dice que te buscaremos y que te hallaremos, Señor, porque lo hacemos de todo corazón. Y en esta hora te buscamos de todo corazón. Y en esta hora nos presentamos de ti delante tuya, Señor, con todo nuestro corazón. Ofrecemos nuestras vidas, ofrecemos nuestras mentes, ofrecemos todo, Señor, lo que tenemos. Gracias, Dios, porque sabemos que allí estaremos seguros. Y gracias porque sabemos que hoy tu voz hablará hasta lo más profundo de nuestros corazones. Te amamos, Padre, y te agradecemos por todo lo que has hecho por nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Durante toda esta semana hemos tenido la oportunidad de estar compartiendo la palabra del Señor. Y esa semana, a partir del día miércoles, fue una semana que se me hizo bien corta a mí, a pesar del frío, a pesar de todo, ¿verdad? Estuvimos por acá. Y esta semana estuvimos hablándole a los jóvenes acerca de algunos personajes en la palabra del Señor y algunas historias que nos desafiaban constantemente. El día miércoles estuvimos hablando de un joven que llegó delante de Jesús con una gran necesidad. Y le preguntó, maestro, ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿Recuerdan cómo terminó la historia de aquel joven? Dice que se fue triste porque tenía muchos bienes. Sus prioridades no eran las correctas. Estuvimos hablando el día jueves acerca del concepto de la fidelidad como una pieza de este rompecabezas de la vida. Y hablamos de lo importante de aprender a tener una actitud de fidelidad. Hablamos de Daniel, hablamos de José y hablamos de cómo aquellos jóvenes se mantuvieron de manera inquebrantable ante las presiones sociales. El reto, el desafío
no solamente de los jóvenes, sino también de nosotros los adultos, que necesitamos ser fieles a Dios. Estuvimos hablando ayer acerca de una vida con propósito. Gracias. Y hablamos acerca de un hombre, de un joven, que desde pequeño fue consagrado. Desde pequeño fue apartado por Dios para cumplir una misión. Pero este joven, aquel joven llamado Sansón, ¿lo recuerdan? Hablamos de la pieza también del rompecabezas que tenía que ver con el propósito de vida. Sansón había perdido de vista cuál era su propósito. Sansón tenía un ministerio. Dios le había llamado para ser el libertador del pueblo de Israel, de la opresión, de las manos de aquellos filisteos. Pero Sansón escuchó la inquietud de su corazón. Las pasiones juveniles, habíamos hablado, que el apóstol le decía a Timoteo, aléjate de las pasiones juveniles. Y Sansón se dejó llevar por esas pasiones. ¿Recuerdan el problema de Sansón? Conocimos la vida de Sansón y entendimos que el propósito de la vida lo determina el para qué. Y encontrar el para qué es un motivo de vida. Hoy vamos a estar hablando acerca del enfoque. El tema de la pieza del enfoque es muy importante. Necesitamos enfocarnos. Y allí vamos a explorar en la palabra del Señor una historia. Vamos a ir de una vez. Yo quiero invitarle para que usted me acompañe, para que busque en su Biblia el libro de Deuteronomios. En el libro de Deuteronomios, en el capítulo 6, antes de comenzar a leer la palabra del Señor, déjeme por favor hacer un contexto de lo que está ocurriendo acá. El pueblo de Dios estaba sufriendo esclavitud a mano de los egipcios, ¿lo recuerdan? Estuvieron allí durante 40 años siendo esclavos. Pregunto, ¿ese era el propósito de Dios para aquel pueblo? El propósito de Dios era que un pueblo estuviera viviendo en la esclavitud. ¿Verdad que no? Dios quiere darnos libertad. Y yo creo que usted entienda algo también. Dios quiere darte libertad. Dios quiere que usted no sea prisionero del pasado, del recuerdo del pasado, del dolor del pasado. No. Dios no quiere, joven, que usted sea esclavo, posiblemente tal vez de alguna adicción, del tabaco, del alcohol, de la pornografía. No, no, no. Dios quiere darnos libertad. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. Que vivamos una vida plena de oportunidades con libertad. Pero también con mucha comprensión, con mucho entendimiento. Y el pueblo de Dios tenía la posibilidad de ser libres. Se apartaron de Dios, se alejaron de Dios. Y en el contexto que estamos hablando acá, Dios en algún momento escucha la voz del pueblo clamando allá en Egipto, pidiéndole al Señor que lo liberara. Y allí Dios comienza a escoger a un hombre que les iba a liderar, un hombre que los iba a llevar a aquella tierra prometida, un hombre que se iba a armar de valor y que los iba a llevar en medio de tantos desafíos allá en el desierto. Dios aquí toca el corazón de Moisés y todos conocemos la vida de Moisés, cómo Moisés se presenta al faraón. Y ahora sí, después de todo lo que pasó, de aquellas plagas que el pueblo egipcio experimentó para entender quién era el verdadero Dios, y no solamente para que el pueblo el pueblo de Egipto entendiera quién era Dios, sino también para que el pueblo de Israel entendiera quién era el poderoso Dios que iba con ellos. Ellos tenían que ver las manifestaciones de Dios para recordarlo, para que entendieran que ese Dios no era fábula, que era un Dios poderoso, que era un Dios más poderoso que todas aquellas culturas, aquellos dioses paganos. Era más poderoso que Marduk, el dios de los egipcios. Era el gran yo soy. Se presentó delante de Moisés y Moisés le dijo: ¿de parte de quién voy? Diles que yo soy el que soy. Por eso Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida eterna. Nuevamente vuelve a reconfirmar el gran yo soy. Y ese era el Dios todopoderoso. Y ellos tenían que ver
cómo ese Dios poderoso se manifestaba de manera sobrenatural, porque eso tenía que quedar en sus cabecitas. Y aquí ahora sí, después de todo esto, Dios los lleva al monte Sinaí, el monte Horeb, ahí, y les comienza a dar la tabla de los mandamientos, ¿lo recuerdan? Y después de que le da los 10 mandamientos, ahora sí, Dios quería preparar a su pueblo. Y le dijo a Moisés, llama al pueblo, porque tengo que hacer un anuncio, porque quiero que usted les diga algo. Y el capítulo 6 comienza así. Deuteronomio, el capítulo 6 dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. Y noten ustedes qué hermoso lo que dice el capítulo 6, el versículo 3. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien y sean multiplicados como te lo he prometido, o perdón, como te ha prometido Jehová, el Dios de tus padres, en la tierra que fluye leche y miel. Versículo 4. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portales. Y será cuando Jehová tu Dios te hubiese introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te darán las ciudades grandes, buenas, que tú no edificaste. Noten ustedes lo que dice la palabra del Señor. Dios prepara al pueblo, a su pueblo, con un cometido. ¿Qué es lo que estaba pasando allí? El pueblo de Dios iba a entrar a poseer la tierra que Dios les había prometido. Una tierra que fluye leche y miel, una tierra próspera. Pero en ese proceso, el pueblo de Dios iba a comenzar a mezclarse con otras naciones que tenían otros dioses, naciones paganas. Y entonces Dios quería asegurarse que su pueblo viviera bajo esos principios. Y Dios le dijo, oye pues Israel, recuerda, amarás a Jehová con todo ¿qué? Con todo tu corazón. Qué hermosa palabra. Porque cuando aquí la palabra de Dios se refiere al corazón, se refiere a la plenitud, a todo lo que el ser humano es. Con todo tu corazón. Amarás involucrar la mente, la voluntad, las emociones, todo. Amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Aquí la palabra fuerzas significa con todo lo que el ser humano ha podido lograr, ha podido alcanzar, ha podido conquistar, con todo lo que tiene. Amarás al Señor tu Dios. Dios quería asegurarse que su pueblo le amase, que su pueblo le amara, que dejara de lado aquellos dioses paganos, que estuvieran seguros de ese amor incondicional. Y qué hermoso entender que el amor de Dios es un amor incondicional. Amén. El amor de Dios es un amor incondicional. Y Dios le dice aquí a su pueblo, miren ustedes, a los padres, estén seguros de compartir la palabra, de meditar en la palabra, de estar atentos a la palabra,
de estar conversando con sus hijos al acostarse, al levantarse, en el camino. Pondrán ahí en sus casas frases, expresiones que tengan que ver con mi amor. Ellos se tienen que dar cuenta. Ellos tienen que entender quién soy yo. Tienen que estar constantemente educándolos en el camino, reflexionando de día y de noche, todos los días, al acostarse, hablar del Señor, de la experiencia, de lo que era Dios y de lo que Dios había hecho en el pasado. Es la única forma, la única manera para que el ser humano no olvide quién es su verdadero Dios. Y Dios les estaba desafiando a aquellos padres. Eso es lo que tenía que hacer hoy Israel. Meditar en la palabra del Señor, reflexionar, atarlas. ¿Saben que, por ejemplo, aquí les voy a pedir a las personas que están allá arriba, a la gente de audio, que me ayuden con unas fotos que les pasé? A ver si las tienen o que les pasaron. ¿Saben ustedes qué es eso? ¿Han escuchado ustedes acerca del tefilín? ¿Han escuchado ustedes? ¿Lo ven ahí? El tefilín, el Shema, es capítulo de Deuteronomio, capítulo 6. Amarás al Señor tu Dios. Esa es la frase del famoso Shema que los israelitas, los judíos utilizan. Y este que está aquí se llama un tefilín. Ellos lo hacen de una manera, sobre todo los radicales, los más radicales, ¿verdad? Judíos radicales. Ellos utilizan esta expresión, este texto de la Biblia, para hacer una costumbre. Este famoso tefilín que está allí es una cajita de cuero especial, donde son dos cajitas. Una se la amarran en su frente y otra ellos la amarran en su brazo, en su brazo. Se la ponen por acá en dirección, sobre todo en la mano izquierda, en dirección a su corazón. Y entonces ellos, cuando comienzan a orar, porque lo hacen 2 veces, la costumbre de ellos es hacerlo 2 veces al día, ellos oran esta frase, ese texto de la Biblia, porque ellos dicen que ese es ahí donde se tiene que tener la palabra, ahí en sus frentes, ahí en su corazón, y meditan esta palabra y le oran al guardián de las puertas de Israel, que es a Jehová Dios Todopoderoso. Toda la mañana lo hacen como recordatorio. Pero ¿saben qué pasó? A mí la historia bíblica me llena de mucha tristeza cuando en el capítulo 2 del libro, y vamos a pasar a buscar en nuestras Biblias, de Jueces, nos habla acerca de qué pasó con aquella nación. El pueblo de Dios tenía que ser obediente. El pueblo de Dios debía vivir bajo los principios que ese Dios quería que vivieran. Cuando el ser humano vive en sus principios, bajo sus principios, se somete a la autoridad de Dios, las cosas cambian, las cosas son diferentes. Pero cuando nos comenzamos a alejar, se da lo que pasó aquí en el libro de Jueces. Jueces, el capítulo 2. Y a mí me llena de mucha tristeza cuando leemos Jueces, el capítulo 2. En el contexto, ya Moisés había muerto. Después de eso, había otro líder en el pueblo de Israel. ¿Cómo se llamaba este líder? Josué. Josué tuvo la oportunidad también de liderar al pueblo. El capítulo 2, el libro de Jueces, versículo 8 dice: y murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo enterraron en el término de su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín y el norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación fue también recogida con sus padres. Y noten lo que dice la palabra del Señor. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía de Jehová ni de la obra que él había hecho por Israel. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a Baales. Noten ustedes lo que dice la palabra del Señor. ¡Qué triste!
se levantó una generación que no conocía de Jehová. Y aquí nos podríamos comenzar a cuestionar, ¿qué pasó con esa generación? ¿Qué pasa con esa generación de jóvenes cristianos que de pronto están aquí en la iglesia y se comienzan a alejar? ¿Qué pasó con aquella generación que no conocían del Señor? Dios les había dicho a los padres, a los líderes, tenían la responsabilidad de estar reflexionando con ellos de día y de noche acerca de su palabra. Y les decía al acostarse, al levantarse. Pero parecía que no lo habían hecho. Si se levantó una generación que no conocía de Dios, era porque aquellos líderes, porque aquellos padres habían descuidado su relación con sus hijos. Y si vemos eso, esa misma conducta, esa misma situación en nuestra iglesia, tenemos que comenzar a meditar. ¿Será que no estamos nosotros los adultos haciendo la parte que nos corresponde? ¿Será que nosotros realmente no estamos siendo los guías que Dios quiere que seamos con nuestros hijos? Hace un tiempo atrás, después de terminar en una iglesia que nos invitaron, el tema, una persona se quedó esperando y me dice: Hugo, yo quiero compartir con usted algo que me está doliendo en mi corazón, algo que he conservado durante mucho tiempo. Me dice: mire, Hugo, yo un día de estos yo me separé de mi esposa hace muchos años y mis hijas se criaron con mi esposa. Yo tenía muchos problemas con mi esposa y discutíamos y nos gritábamos y había mucha violencia en nuestra casa. Por eso fue que yo decidí separarme de ella, porque yo no quería que mis hijas vieran todo eso que estaba ocurriendo allí. Yo no quería que mis hijas tuvieran ese ejemplo. Por eso salí de esa casa, por eso decidí terminar con mi relación. Pero Hugo, estoy con un gran dolor en mi corazón. Un día de estos, mi esposa me pidió, o mi ex esposa, la mamá de mis hijos, me pidió que le ayudara porque se iba a mudar de casa y al menos ahora sí tenemos una relación mucho más llevadera. Así que yo comencé a ayudarle a ella y encontré una caja que estaba allí. En esa caja me di cuenta que había un diario de mi hija, un diario pequeño de mi hija, cuando mi hija estaba pequeña. Mi hija podía tener tal vez unos 5 o 6 años. Ahora ya ella tiene ya 25 años. Ha pasado mucho tiempo. Y entonces yo agarré el diario de mi hija y lo abrí. Y encontré en el diario una carta donde ella estaba escribiendo y le escribía a Dios como una oración, donde ella decía que tenía mucho dolor en su corazón por estar viendo esa situación con los padres, por estar viendo ahí cómo los papás estaban discutiendo y tenía miedo que sus padres se divorciaran, se separaran, que ella no entendía por qué estaba pasando eso, pero que tenía mucho dolor. Y él me decía: Hugo, 20 años después me estoy dando yo cuenta de lo que yo le estaba causando a mi hija. Nunca me lo había comentado. ¿Cuánto tiempo? 20 años, me decía, de estar desconectado de mi hija, de no darme cuenta lo que estaba pasando en su vida. Y tal vez hoy es el tiempo para que nosotros también aprendamos a conectarnos más con nuestros jóvenes, con nuestros hijos. Estuve hace un tiempo atrás, allá en Costa Rica, hace unos años atrás, desarrollando en una convención juvenil. Era un lugar mucho más grande que este. Era 3 veces más grande que este y estaba lleno de adolescentes que llegaron a participar, a escuchar de la palabra del Señor. Y yo recuerdo que el seminario se llamaba Reto de los Valientes. Y aquellos valientes que estaban allí, jóvenes, mujeres, hombres que estaban ahí decididos, jóvenes, adolescentes, jóvenes, que estaban allí participando, buscando del Señor. Estaban allí compartiendo, escuchando la palabra de Dios, cantando, haciendo actividades que les ayudaban a crecer espiritualmente. Hace unos años atrás, luego de todo eso, me di cuenta que un muchacho que estaba allí se quitó la vida. Y qué triste porque tal vez en algún momento dio alguna señal, porque tal vez en algún momento expresó algo, pero estamos tan ocupados. El mundo nos tiene tan atentos a tantas cosas. La tecnología
nos tiene tan atentos ahí, nos tiene tan adictos, que no logramos conectarnos con nuestros hijos. Tenemos que desconectarnos más de la tecnología y conectarnos más con nuestros hijos. Saber qué es lo que están sintiendo, saber qué es lo que están pensando. No nos estamos dando cuenta. No nos estamos dando cuenta qué es lo que está pasando en la vida de nuestros hijos. ¿Cuáles son sus amigos? ¿Cuáles son las tendencias que les gustan? ¿Cuáles son las influencias que los están marcando? Y no tomamos el tiempo para poder meditar de día y de noche. No nos damos cuenta y la vida se nos está yendo. Y la vida de nuestros hijos se nos está yendo. Están creciendo y en algún momento nuestros hijos se irán. Y allí nos daremos cuenta si lo que hicimos en algún momento realmente fue efectivo. Hoy se habla acerca de la economía de la atención. ¿Han escuchado usted el concepto de la economía de la atención? Hoy la industria tecnológica está luchando por tener su atención. Y no estoy hablando de un tema solo de los adolescentes. Estoy hablando de un tema también de los adultos. Que no podemos estar sin el aparato tecnológico. Que no podemos estar sin el teléfono celular. Que tenemos que estar atentos ahí, ¿verdad? Constantemente escuchando las notificaciones y revisando constantemente el celular para saber qué es lo que está ocurriendo. Y tal vez le invertimos una gran cantidad de tiempo allí. Esa economía de la atención es eso. Están luchando por su atención. Nada, ¿saben qué? Hoy incluso los niveles atencionales han ido disminuyendo. Hoy la industria tecnológica está capturando a la gente para que en cuestión de 30 segundos usted esté allí. ¿Han visto los reels? Y la gente pasa viendo y viendo ahí en Instagram, ahí en Facebook. Pasan viendo constantemente historias, pasan viendo constantemente videos en TikTok que pasan allí, que son divertidos. Y pasamos el tiempo metidos ahí en la tendencia tecnológica y nos estamos desconectando. Y hoy Dios tiene un llamado para nosotros. No queremos que nuestra generación se aparte de Dios. No queremos que esta generación de jóvenes que están aquí, que hoy estuvieron aquí cantando, que hoy han estado aquí sirviendo, que durante toda esta semana han estado aquí viniendo a la iglesia, se aparten de Dios. No queremos. Queremos que esta generación sea una generación de cambio. Queremos que esta generación sea una generación diferente. La iglesia de Gutenberg, de la iglesia donde nosotros venimos, cuando en algún momento decidieron comprar una iglesia y comenzar a trabajar allí en esa comunidad de Gutenberg, resulta que vieron un templo muy hermoso que estaba allí y los líderes de aquel momento llegaron, entraron y comenzaron a hablar con los líderes de esa iglesia, una otra denominación cristiana, y cuando llegaron allá les dijeron que ellos tenían, nuestros líderes, que ellos tenían la intención y les gustaría comprar ese templo que estaba allí. Los líderes de ese lugar le dijeron, bueno, esto es básicamente lo que hemos estado orándole a nuestro Dios, que alguien también aparezca para que continúe haciendo el trabajo que nosotros comenzamos a hacer en esta comunidad. Y le dijeron algo que a mí me llamó la atención. Dijeron, nosotros nos estamos poniendo mayores, ya no tenemos la misma fuerza, el mismo vigor de antes y necesitamos una nueva generación. Y yo me preguntaba, ¿y dónde está la generación de los hijos de aquellos líderes de aquella iglesia? ¿Y dónde están aquellos hijos que ahora sí tomaron el liderazgo, el control, se dejaran dirigir por Dios? ¿Dónde estaban? ¿Qué se hicieron? ¿Qué pasó con aquella generación de Israel? ¿Qué pasó con aquella generación que Dios tenía para un propósito? Dios tiene un propósito con esa generación. En algunos lugares de África utilizan un método para capturar algunos monos, que ellos los venden, los comercializan y lo hacen de una manera muy sencilla. ¿Saben cómo lo hacen? Agarran un lugar, ya sea en un árbol, hacen un agujero en un árbol,
De tal forma que ahí el cazador pone una fruta dentro del árbol. O algunos lo hacen también en una tinaja así, la amarran a un árbol donde meten ahí frutas. Y entonces el monito, cuando está viendo lo que aquel cazador está haciendo, está atento, oliendo, ¿verdad? Aquella fruta que huele dulce. Ay, un durazno. Ay, una banana fresca, ¿verdad? Huele ahí. Y entonces el monito, que son tan curiosos, están mirando en el árbol. El cazador llega, pone ahí la fruta dentro de ese lugar. Recuerden, ahí cabe la fruta. Se va el cazador, se aleja. El monito dice, ya no hay monos en la costa. Voy a llegar ahí a meter la mano. El monito llega, mete la mano y agarra la fruta. Cuando agarra la fruta, ahora sí, el cazador viene con una cuerda en sus manos. El monito comienza a gritar desesperadamente. Comienza a gritar. ¿Saben qué pasa con el monito? No quiere soltar la fruta. No quiere soltar la fruta. Y entonces el cazador llega, lo amarra y se lo lleva. A ver, qué fácil. ¿Qué tenía que hacer el monito para ser libre? ¿No nos pasa a nosotros también lo mismo? Persistimos a agarrar la fruta. Señor, yo sé que usted me llama, pero Señor, aquí hay algo. Esta relación extramatrimonial que, Señor, es que usted sabe, Señor. Mi esposa ya no me trata a mí como me debe tratar. Y mi compañera de trabajo, Señor, ya con la fruta aquí agarrada. Pero, Señor, es que mis amistades hacen actividades que no te honran, pero, Señor, es que no puedo dejar de ir ahí porque me hacen a un lado, porque me tratan diferente. Y entonces tengo que tener la fruta. Tenemos que aprender a soltar. Tenemos que entender que esa fruta nos está robando la libertad. Jóvenes, aprendamos a soltar. Dios durante toda esa semana nos ha desafiado. Adultos, tenemos que aprender a soltar. ¿Qué es lo que tiene usted agarrado que le está impidiendo acercarse totalmente a Dios? Me decía un joven un día de estos: Hugo, ahora no puedo ir a una actividad el viernes, porque como el sábado es el culto en la mañana, entonces ahora mi universidad está chocando y tengo que llevar un curso el día viernes. Y entonces yo prefiero ir el día viernes en la noche a la universidad para no perderme el culto. ¿Qué es lo que tenemos agarrado? Tal vez no le estamos dando valor a lo que Dios ha hecho por nosotros. Tal vez no entendemos. Hoy vivimos en una comunidad hedonista. Placer momentáneo. Y nos hemos vuelto adictos al placer instantáneo. Queremos placer. Y las redes sociales, todo, no estoy satanizando las redes sociales. Es el uso que usted le da a las redes sociales. Porque gracias a las redes sociales, por ejemplo, el día jueves estuve yo aquí predicando y al mismo tiempo estaba desarrollando el programa de radio que tenía grabado. Las redes sociales se pueden utilizar, le puede dar un buen uso. Usted la puede utilizar con un fin, con un propósito. Pero cuando hablamos acerca de la adicción, del placer que está allí, momentáneo, buscamos esa parte de nuestro cerebro, la zona de placer y recompensa que está allí. Nos invita: deme placer. Buscamos el placer y nos desfocalizamos y no entendemos qué es lo que quiere Dios para nosotros y no vivimos de acuerdo a lo que Dios quiere que como nosotros nos comportemos. Ese es el desafío. Y hoy Dios nos está desafiando. No importa cuál es nuestra condición. No importa lo que hemos hecho hasta este momento. Dios es un Dios de oportunidades. Y hoy Dios quiere darnos una nueva oportunidad. Vivamos una vida con propósito, una vida con sentido. No perdamos de rumbo hacia dónde vamos. No nos desfocalicemos hacia dónde queremos llegar. Termino con esta historia.
Hace un tiempo atrás leí una historia que a mí me llamó la atención y realmente es una historia que nos pone a reflexionar. Una historia que ocurrió, de hecho, es una historia de la vida real. No sé si ustedes han escuchado en el año 1929 de Roy Riggles. Este hombre era o es, fue un deportista, practicaba fútbol americano. Y en esa oportunidad, en el año 1929, se estaba desarrollando la final de un juego de fútbol americano entre universidades. De hecho, era la Universidad de California y el Georgia Tech. Estas dos universidades estaban luchando para ser la número 1 en fútbol americano. Y cuando se estaba desarrollando el partido, en un momento, de hecho, ustedes pueden encontrar en YouTube el video de esta historia, que es una historia muy reflexiva. Este hombre, Roy, estaba en el centro prácticamente del campo, y allí en ese momento la bola quedó allí, la bola de fútbol americano, quedó dando vueltas. Él la agarró y comenzó a correr, y él decía en su mente, cuando él da testimonio, ¿verdad? Cuenta la historia, y él dice, en mi cabeza solo estaba correr y hacer que mi equipo ganara un punto. Yo quería que mi equipo ganara y mi objetivo era correr. Cuando este hombre comenzó a correr, sus amigos de equipo, sus compañeros de equipo se quedaron sorprendidos porque Roy estaba corriendo en sentido contrario. Roy estaba corriendo hacia el otro lado. Sus amigos le comenzaron a gritar, Roy, ¿hacia dónde vas? Roy, hacia ahí no es. Estás yendo hacia el otro lado. Y uno de sus amigos lo que tuvo que hacer fue salir corriendo y taclearlo, botarlo, para que Roy no se anotara a sí mismo, no le anotara a su equipo. ¿Se imaginan ustedes? El estadio lleno, la gente gritando. De hecho, a este hombre le llaman Roy el camino incorrecto, le pusieron como apodo, ¿verdad? Dice Roy que cuando fueron al descanso, que él se sentó en una esquina y estando allí en esa esquina, viendo hacia abajo, se sentía defraudado. ¿Se imaginan? Qué triste. Se sentía defraudado ahí, decepcionado de sí mismo. Sentía que ya no podía aportar nada. Y entonces el entrenador les estaba hablando a su equipo, vamos a salir y vamos a ganar. Vamos a buscar la victoria. Iban perdiendo, de hecho perdieron el partido. Y entonces toda la gente salió. Y el único que se quedó sentado, ¿quién fue? Roy. Sentado. Cuando el coach lo miró, fue y habló con él. Y Roy le dijo, no, entrenador, yo no puedo salir ahí. Yo me siento mal. Ustedes van perdiendo por mi culpa, por mi responsabilidad. Yo no puedo superar esto. Y Roy dice que el entrenador se le quedó mirando y le dice, Roy, levántate de allí, porque el juego aún no ha terminado. Levántate. Y es lo que Dios le quiere decir a usted en esta mañana. Levántese de ahí, porque el juego no ha terminado. Estamos comenzando. Su vida espiritual está comenzando. Y si hay algo que usted en algún momento le ha hecho sentir mal, una mala decisión, levántese de allí y comience a caminar. Dios nos da la victoria. Dios quiere darte la victoria. Por eso en esta mañana yo quiero orar por usted. Yo quiero orar por usted. No importa, joven, niño, adulto. Si usted siente en su corazón esa necesidad de decirle, Señor, yo me quiero levantar. Yo quiero conservar tu palabra en mi corazón. Yo quiero seguir perseverando en la fe. Yo quiero seguir caminando hacia aquella tierra que tú tienes para mí. Pero no solo, quiero con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Queremos todos estar allí. A que se ponga en pie. Vamos a orar y vamos a terminar en esta hora pidiéndole a ese Padre Celestial que nos dé la fuerza,
que nos permita restaurar nuestra vida si es necesario. Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Él tiene el poder y tiene el amor suficiente para poder hacerlo. Qué hermoso es saber que nuestro Dios nos rescata. Es hermoso entenderlo, amén. Es hermoso. Cuando tenía unos 13 años, recuerdo que en esa oportunidad fuimos a visitar a una tía que vivía en un lugar muy rural de Costa Rica, y esa tía, cerca donde ella vivía, había muchos, allá en Costa Rica le decimos cafetales, que es el lugar donde siembran el café. En Costa Rica se produce mucho café, y entonces en ese lugar lleno de cafetales, con mucha montaña, había muchos ríos. Yo a mis 13 años todavía no sabía nadar, pero mi primo Heikel sí sabía nadar. Y me dice: Hugo, vamos a nadar, hay un río ahí, vamos a nadar, miras qué río más lindo. Hay una laguna bien bonito y una poza, le dicen allá en Costa Rica, una poza para nadar. Y entonces yo fui donde mis papás y le dije: papi, mami, ¿me dan permiso para ir con Heikel a nadar a un río que hay ahí? No, me dice mi papá: Huguillo, usted no sabe ni nadar, es muy peligroso para ustedes, no, nadie puede ir con ustedes en este momento. Y entonces yo me quedé por ahí. Al rato Heikel llegó y me dice: Hugo, vamos. No, Heikel, es que papi me dijo que no, mami me dijo que no. Vamos, nadie te da cuenta, cerca. Y entonces yo escuché la voz de mi primo y nos fuimos caminando. Yo recuerdo que caminamos era un poco lejos, bajamos, estaba la poza que estaba allí, y entonces Heikel, que andaba en short, se quitó los zapatos, se quitó la camisa y se tiró a la poza y estaba nadando y me decía: Hugo, venga, el agua está riquísima, está buenísimo, está aquí adentro, se siente lo más bien. Yo no sabía nadar, y entonces lo que yo hice fue que me quité los zapatos, me quité las medias y digo yo: por lo menos voy a meter los pies, y doy un paso cuando de pronto ¡pum!, me comienzo a hundir. Y entonces en ese momento yo comencé a intentar nadar y nadar, y yo veía para arriba y yo solamente veía el sol cuando entraba así, cuando penetraba por el agua, y veía burbujas y burbujas y burbujas, y yo intentando y no podía salir de ese lugar, no lo podía hacer. Y llegó un momento donde yo dije: ya no puedo más, me voy a dar por vencido, ya no puedo más, ya no puedo, ya no me daban las fuerzas, ya no tenía oxígeno, ya no podía. Cuando en ese momento yo sentí que algo me agarró, me levantó y me sacó de ese lugar. Mi padre, mi papá, me había seguido y se había dado cuenta que estamos allí. Él me sacó de allí. Qué maravilloso. Yo recuerdo ver a mi papá, yo lo abrazaba, yo lloraba. Mi papá no me dijo nada, mi papá no me echó ningún sermón, solo nos abrazábamos y llorábamos. Mi papá me había rescatado. Y tenemos un Dios que nos rescata. Aún en medio de la turbulencia, aún en medio de la situación de la vida, ese Dios restaura, ese Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Ese es nuestro Dios. Joven, Dios no te va a dejar solo. Dios te va a sostener. A pesar de nuestros errores, Dios te sostiene. Vamos a orar. Amado Padre, te queremos agradecer nuevamente por tanto amor. Dios, gracias porque tú nos rescatas. Gracias, oh Padre Celestial, porque tu amor sobrepasa todo entendimiento, Señor. Te agradecemos, Señor, porque en los momentos de mayor turbulencia de nuestras vidas, tú nos rescatas, Señor. Tú restauras, Señor, cada parte de nuestro ser. Dios, queremos pedirte en esta hora, Señor, que tú consolides en nuestros corazones el querer como el hacer de tu buena voluntad. Hoy oramos, Señor, por esta generación de jóvenes, por todos estos muchachos que están aquí en esta hora, Señor. Pedimos que el ángel de Jehová está con ellos, Señor.
Pedimos que la protección de tu Santo Espíritu esté con ellos. Pedimos, Señor, que tus ángeles les acompañen en cada paso que den en este mundo, Señor. Dios, queremos apartarlos para ti, pero sabemos que los desafíos de la vida, sabemos que todo lo que está ocurriendo allá afuera los está presionando y que muchas veces los va a inducir a tomar malas decisiones. Dios, ayúdales, dale sabiduría, entendimiento. Recuérdale, Señor, que tú eres un Dios amoroso, que lo ha dado todo para que ellos tengan plenitud de vida, Señor. Dales tu dirección, Señor. Que estos niños, que estos jóvenes, que estos adultos que hoy estamos aquí, Señor, podamos sentir tu compañía. Gracias, Padre, porque durante estos días nos has hablado, Señor. Nos has hecho reflexionar nuestra necesidad de ti, Señor. Ahora tú sabes, Señor, que lo queremos hacer. Pero muchas veces, Señor, somos débiles, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos la valentía, danos el coraje, danos el deseo de verdad de vivir para ti, Señor. Aparta nuestras vidas, Jesús, y ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Dios, porque sabemos que nuestras oraciones han sido escuchadas. Gracias, Dios, porque sabemos que algún día todos los que estamos aquí hoy adorándote lo haremos por la eternidad, allá en aquella tierra que tú estás preparando para nosotros. Y podremos cantar y gritar: Santo, Santo, Santo Jehová, Dios de los ejércitos. Allá te adoraremos, allá te exaltaremos y te daremos gracias por todo lo que hiciste en nuestras vidas. Gracias, Jesús, por tanto amor. En el nombre, Padre, de tu Hijo amado, Cristo Jesús, oramos en esta hora. El único que vive y que reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Puede tomar asiento.